Hola a todos, bueno pues aquí estamos de nuevo en este tercer episodio del programa sobre la filtración del Majestic 12 y en este episodio vamos a ir con varios integrantes que nos faltan tras haber visto a los 6 primeros en la primera y la segunda parte en esta investigación brutal que me he marcado aquí, que me ha parecido apasionante, así que vamos allá con el número 7 que se llama Nathan Farragut Twining. Aquí le tenemos, fallecido a la edad de 84 años en 1982, por cierto el año en el que yo nací, un hombre que fue jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, condecorado también hasta la saciedad en diferentes guerras, de hecho estuvo en la primera y en la segunda en diferentes frentes, y su historial de 45 años en el ejército lo convertían en una persona de plena confianza para estar en el Majestic 12. ¿Quién mejor que él, dados sus años de experiencia, para entender a nivel militar la importancia de lo que estaba ocurriendo y para ejercer de nexo de unión con los militares, muy pocos militares, que tendría por encima? La presencia que había tenido en todo el mundo y su determinación insaciable le hacían un candidato perfecto. Y es que Farragut había estado y había destacado sobre todo en todos los países en donde Estados Unidos había hecho algo en el siglo XX y había hecho su trabajo de forma impecable. Un hombre con una fuerza envidiable, un perfil insaciable, un líder, con 2 bemoles además. Un hombre que no se arrugaba a la hora de entrar en Berlín, tomarla y tras ello pasar al frente del Pacífico para arrasar Japón, y siempre con puestos de responsabilidad. Y fijaros algo que ocurre después con él. Siendo todo lo que he expuesto así y estando orgullosa todo lo que sería toda la cúpula de Estados Unidos de él, con toda una vida de honores militares, pues es rarísimo que a Farragut luego se le destinase de forma repentina en el año 1947, en el año de Roswell, y tras su inclusión en el Majestic 12, pues se le destina al Comando Aéreo de Alaska, a un puesto que no era especialmente acorde con sus capacidades, un punto al que nadie querría ir y que no se merecería especialmente, incluso cuando Estados Unidos y Rusia estaban ahí evidentemente compartiendo frontera allí en plena Guerra Fría. Quiso él aislarse. ¿Acaso los restos fueron trasladados a instalaciones allí? La verdad es que siempre se ha hablado de que los restos se quedaron en el estado de Nevada. ¿Le dejaron al cargo a él allí, al cargo de algo? ¿Sería posible que a una persona de estas cualidades, sin duda perfectas para evaluar lo que sería una situación de estas características, para saber a qué se enfrentaba el mundo y Estados Unidos, una persona que habría sabido cómo manejar posibles nuevas incursiones, nuevos movimientos? ¿Sería posible que una persona que habría sabido, dada su experiencia, prever con la información que pudieran tener nuevos movimientos por parte de las inteligencias que pudieran venir dentro de los objetos que estaban cayendo en territorio norteamericano? ¿Sería posible que le hubieran dejado al cargo de las instalaciones que mantuvieran los restos biológicos o físicos de los artefactos de ese y de otros incidentes como el de Roswell? ¿Sería posible que le hubiesen dejado al cargo de lo más importante que tuviesen allí y lo hubiesen mandado a Alaska? De hecho, se detectó otro posible Roswell allí y habría que mandar a un integrante del Majestic 12 allí para enterarse de todo lo que pudiera pasar. Desde luego, una pieza más del puzzle. En 1953, cuando el general Farragut Twining se retiró, estuvo 4 años en el Comando Estratégico Nacional, un cargo mucho más importante, hasta que en el año 1957 el presidente Eisenhower nombró a Twining presidente del Estado Mayor Conjunto, lo que sería el ascenso merecido 10 años después del Majestic 12, un premio para un militar que sirvió
pues sirvió perfectamente a su país en las duras y en las maduras, y que no dijo ni pío cuando tuvo que ocultar secretos de cualquier tipo. La persona correcta para encargarse de aquellas instalaciones, de las primeras instalaciones de estudio, un militar agresivo que además acataba órdenes con precisión para mantenerlos a todos ahí pues bien pillados, válido y perfecto para todo lo que se le había pedido siempre, discreción además y organización. Farragut sabía perfectamente cómo organizar equipos de trabajo y cómo funcionaban los organigramas militares a la hora de una respuesta rápida dentro de una posible crisis en el estudio de los restos, en el propio Majestic 12. Necesitaban para entendernos a un auténtico aguililla que supiese reaccionar ante cualquier imprevisto en el grupo. Tenía que estar ahí. Su experiencia a la hora de estar ante una situación de respuesta o de batalla era necesaria dentro de ese escenario, evidentemente, de guerra para Estados Unidos. Pero es que era una guerra desconocida y necesitaban experiencia y además es que necesitaban una experiencia de un hombre que supiese ganar, no perder. Necesitaban a un hombre que ganase guerras. Farragut Twining no era hombre de medias tintas y no se achantaba a la hora de responder militarmente en un escenario de crisis y a la hora de ver peligro. Era un militar que conocía mejor que nadie la guerra, y era la guerra lo que traía ese objeto en aquellos momentos. Tenía que estar ahí. Número 8. Sidney William Sawyers, un hombre que falleció a la edad de 80 años en 1973 y que fue un poderoso banquero y militar norteamericano, además de miembro de diferentes logias universitarias en Miami. Logias masónicas, por supuesto. Un hombre que venía de una familia muy acaudalada de dinero, y tanto es así que fue presidente del First Joint Stock Land Bank desde muy jovencito, además de ejecutivo de diferentes empresas durante los años 20 en Nueva Orleans y Nueva York, lo que serían los principales núcleos de poder de los Estados Unidos en aquellos momentos. Un hombre de negocios. Controlaba las importaciones y exportaciones de los Estados Unidos en aquella época como miembro de la autoridad portuaria en Nueva Orleans, y tras el crack del 29 fue comandante y teniente de la Reserva Naval norteamericana. Miembro de la Aviation Corporation, de la General Life Insurance Company, es decir, la principal compañía de seguros norteamericana que movía ingentes cantidades de dinero en A y en B en Norteamérica, y director de la Oficina Naval de Inteligencia del Departamento de Marina. Llegó hasta ser director de la CIA un año antes de Roswell, curioso además, ¿no? Y es que resulta que, además, curiosamente, un año después del incidente se le nombra secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, la que ahora conocemos como la NSA, la agencia gubernamental responsable de los escándalos de espionaje global, para después ser nombrado directamente, algo muy curioso, consultor especial del presidente en asuntos externos, los llamados Foreign Affairs. Y es curioso porque esa nomenclatura de Foreign Affairs siempre se ha atribuido a asuntos de potencias extranjeras, pero no es precisamente una traducción correcta, ya que no se refiere a asuntos extranjeros, sino a asuntos extraterrestres ajenos a la Tierra, dentro de lo que sería la nomenclatura del ejército. Como vemos, aquí tenemos un perfil que introduce a todo el poder económico de los Estados Unidos en el Majestic 12, que por supuesto no quería perderse ni por asomo ni un solo detalle de lo que estaba ocurriendo. Qué mejor que poner a un hombre con experiencia militar y con contactos en todo tipo de industrias de altísimo nivel, además de tener relaciones con los grupos de poder Illuminati desde sus primeros años de estudio, con su unión a la Hermandad Delta Kappa Epsilon, además de tener
negocios con miembros de grupos de seguros, poderosísimos grupos de construcción de aviones, de barcos, de la industria textil, de bancos, siendo militar, en la Reserva Naval y para colmo director de la CIA. El Illuminati mejor preparado a nivel militar de todos los que había en la Tierra en aquellos momentos. Y claro, un hombre que era lo suficientemente confiable y lo suficientemente inteligente como para luego informar de forma eficiente a las personas indicadas. Tras aquello, como decía, estuvo informando para siempre al presidente, a todos los presidentes que vinieron después de Truman, de esos asuntos extranjeros. Y yo, la verdad es que personalmente siempre he entendido que Sidney Sawyers fue uno de los que se quedaron y que nunca terminaron de cerrar el Majestic 12. ¿Y cuál fue su verdadera aportación? La logística. Evidentemente aquí tenemos a un auténtico todoterreno que era capaz de organizar todo tipo de empresas y de entablar relaciones diplomáticas con todo tipo de estamentos y era capaz de interpretar las órdenes de todos los demás integrantes del grupo Majestic 12. Entendía de todo lo que se hablaba porque de todo sabía este señor y sobre todo era la persona que aunaba la economía y el Centro Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos en una misma mente, en un mismo cerebro, en él. Una mente por la que debían pasar lo que serían pues todos los pasos intermedios, las decisiones, un filtro a la hora de realizar las últimas acciones para no dañar al país ante militares que quizás pues pudiesen ser un poquito bastante impetuosos en algunos momentos, si es que se daban esos momentos, conociendo él, y esto es importantísimo, conociendo él, la influencia que pudiese tener todo lo que estaba pasando en la bolsa, porque él conocía perfectamente la bolsa de valores de los Estados Unidos. Un tipo listo que debió pensar en aquellos momentos que nunca habría pensado en verse en una como esa, pero ahí estaba y tenía que estar. Vamos con el número 9, un hombre que se llama Robert Miller Montage, teniente general de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, un hombre que alcanzó el grado de prominencia como comandante adjunto de Fort Bliss en Texas y como comandante de la base de misiles de Sandia en Nuevo México. Un hombre que fue jefe del comando estratégico que controlaba la situación con Cuba en el Mar Caribe, es decir, un hombre que tenía responsabilidades en plena crisis con los soviéticos y que tenía experiencia en los dos grandes conflictos mundiales tras haber combatido en los campos de batalla de Bélgica, de Francia y de Alemania. Es decir, estamos hablando de un hombre con un soldado que fue ascendiendo muchísimo y muy apreciado en el ejército, un militar de prestigio que estuvo al cargo durante el año 1944 de la 83ª División de Infantería en el Comando de Operaciones Europeo a finales del segundo gran conflicto mundial y que resulta que estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. ¿Y por qué digo esto? Porque como comandante adjunto de Fort Bliss, pues toda la operación de Roswell, toda la recogida de objetos, la gestión de la prensa, aunque esta gestión en un principio pues no salió exactamente según lo esperado porque se publicaron algunas noticias y tal, ¿no? Pero todo el aislamiento de la zona del accidente, pues todo estaba bajo la jurisdicción de la base de White Sands y todo dependía de las instalaciones en las que él era el comandante adjunto y él se vio en medio de todo esto. Era necesario, por tanto, tener a la persona encargada de la recogida de los primeros datos, de los primeros detalles, el militar que gestionó a todos los demás, a todos los militares de menor rango, a quien bajo su mando tenía a todo aquel que hubiera podido tener contacto con cualquier elemento del accidente o cualquier relación con el mismo.
Cualquier detalle era importante, desde las horas de comienzo, el timeline, las mediciones de radar, las comparaciones de las mismas con otros posibles incidentes, las interacciones de los testigos, los interrogatorios. Él había recopilado el minuto a minuto de todo lo que había pasado en esa zona y era él el que tenía que estar en el Majestic 12 como militar de confianza para informar sobre todo lo que había ocurrido desde el primer momento en el que el objeto de Roswell había hecho acto de aparición sobre el cielo y fatalmente sobre el suelo americano, porque vamos, se dio un golpazo aquello que se debió de quedar pues hecho polvo, poco menos que hecho polvo, ¿no? Pero claro, ¿qué había pasado con los cuerpos? ¿Cómo se trasladaron? ¿Quién lo hizo? ¿Se enteró alguien? ¿Quién? Era él, el que tenía toda la información que debía compartir con todos los demás miembros del Majestic 12, y era él el que además podía saber qué pasó en los primeros momentos con los seres del objeto. Hablamos de un perfil prácticamente circunstancial, aunque muy bien preparado, eso sí, ¿no? Pero claro, es un hombre, es un militar muy bien preparado, pero no es un inútil. Pero claro, siendo un gran militar que ya estaba destinado en una base de una gran importancia, una importancia medio alta, a partir de ese momento una gran importancia, tras una carrera satisfactoria, pues desde luego este señor no se esperaba formar parte del grupo más importante de la historia de los Estados Unidos, pero ahí estaba, a él le tocó. Todo por haber visto y haber oído todo desde el principio, por haber controlado bien lo que pasó en este histórico día. Sus aportaciones pues pudieron ser de lo más valioso para otros integrantes del grupo por las posibles variaciones que pudieron darse tanto en los metales como en los cuerpos. ¿Cambió algo en algunos de los seres? ¿Dijo algo alguno de los seres? ¿Los metales se modificaron o se alteraron? ¿Hubo otros objetos en la zona que quisieron salvar a los accidentados? ¿Llegaron a andar aquellos cuerpos? ¿Qué sabía Robert Miller Montage al llegar pues todos los demás integrantes del Majestic 12? La reunión inicial, en donde él es el primero que habla, pues tuvo que ser absolutamente épica, porque fue él el ser humano que tenía absolutamente toda la información sobre Roswell, y él se la iba a dar a las 11 personas más preparadas del mundo en el gabinete de crisis más especial de todos los tiempos. Esa fue la situación que se dio allí y esa fue la situación que le tocó a él. Vamos con el número 10, un hombre que se llama Gordon Gray, fallecido en el año 1982 a la edad de 73 años, un oficial de seguridad nacional durante la época de Dwight Eisenhower y de perfil sin duda oscuro, muy oscuro, un político. Toda su familia estaba relacionada con la industria tabacalera y tuvo y sigue teniendo relaciones con la familia de los presidentes Bush, es decir, George H.W. Bush y George W. Bush, estos infames personajes. También miembro de la fraternidad Delta Kappa Epsilon y de su variante orden de Gimgul, más secreta y oscura todavía, por desconocida, por supuesto. El más joven por aquel entonces y entrando prácticamente por imposición, aunque no estamos hablando de un imbécil. En el 39 este señor ya estaba en la Asamblea General de Carolina del Norte y en el año 42, como capitán del ejército a las órdenes del general Omar Bradley, se convirtió en un respetado hombre de negocios con un fuerte historial militar a sus espaldas. No era un niño pijo cualquiera, pero en torno a su figura hay cosas extrañas, porque tras Roswell fue nombrado secretario adjunto del ejército del presidente Harry S. Truman y 2 años más tarde secretario del ejército, cuando tenía más gente delante y más importante que podía haber optado a esos puestos antes que él, y no, pues no, fue nombrado él antes que los demás. Durante su vida estuvo cerca del poder judicial y de hecho participó en diferentes juicios relacionados con la figura de Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica.
Oppenheimer, arrepentido tras haber creado la bomba atómica, pues abogaba 7 años después de Roswell por destruir las bombas nucleares, su horrorosa creación, como las llamaba él, y así frenar la escalada bélica entre Estados Unidos y Rusia y la Guerra Fría. Y fue precisamente Gray el que proporcionó informes de dudosa procedencia que hicieron que el científico Oppenheimer quedase fuera de todo tipo de pases de seguridad que tenía anteriormente. Se cargó su carrera, básicamente. Esto ocurrió, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Nunca se supo. ¿Y qué había visto en el potencial bélico de lo recuperado en Roswell este señor? ¿Y por qué se le llamó a él, básicamente? ¿Tuvo algo que ver ese culto al que pertenecía y que podía estar más que cercano a los más altos escalafones de poder que podamos imaginarnos en la Tierra? Que es el culto Kim-Gul, que es muy desconocido, incluso para mí, que llevo bastante tiempo tras la pista de este tipo de cosas. No lo conocía prácticamente hasta llegar a estas investigaciones. Llegó el poder de esta logia masónica tan lejos como para meter a uno de estos de sus integrantes en un grupo tan exclusivo a nivel histórico como el Majestic 12. Bueno, pues sí que puedo decir que este señor se encargó, después de este incidente, de la Secretaría del Ejército americano, ni más ni menos, y luego tuvo un cargo de lo más extraño: director de la Junta de Estrategia Psicológica de Operaciones Psicológicas de los Estados Unidos. ¿Qué sabía Gray para llegar hasta ese punto? ¿Qué era esa junta y en qué consistía esa orden Kim-Gul y sus conexiones antes y después de Roswell? Curiosamente, y una vez más, otro que acabó en el año 1955 en la Oficina de Relaciones Externas, la Foreign Affairs. Otro que no llegó a escapar de la fuerza que tuvo aquel acontecimiento que tuvo en sus vidas, de acuerdo, pero una vez más, ¿por qué llamar a Gray? No destacaba especialmente por nada, pero era militar. Y su familia tenía contactos en todos los ámbitos y a todos los niveles. También era abogado y estudió en Yale. Conocía cómo se movían los grupos de poder de Carolina del Norte y de Yale, y además es que los conocía muy bien y sabía moverse entre la alta sociedad a la hora de manejar una información tan importante. Con 38 años se las sabía todas, y su opinión al respecto de cómo se había manejado la economía de los Estados Unidos hasta esos momentos, era importante para entender el impacto que podría tener a nivel social y económico una noticia así. Tenía que estar ahí para evaluar lo grave que era todo eso. Para sus propósitos necesitó empaparse de la jerga militar y estudió. No es un imbécil. Este señor estudió la carrera militar llegando lejos por sí solo. Para sus propósitos necesitó estudiar carreras de leyes y gustar a todo el mundo, y lo hizo. Era un todoterreno también, un trepa quizá, sí, pero un hábil conseguidor de información, como así se vio después, ya que ningún presidente le quiso lejos de él, y eso no ocurre con cualquier persona. Truman, Kennedy, Johnson, Ford y Nixon, con perfiles tan diferentes entre sí, le tuvieron cerca, salvaguardando los intereses de los grupos de poder más importantes de los Estados Unidos y sobre todo estando al pie del cañón ante una posible crisis política que pudiera ocasionarse en el futuro con este tema extraterrestre iniciado básicamente en Roswell. Gray era una auténtica fiera política en ciernes y tenía que estar ahí, y si nos fijamos, su presencia en Nuevo México en aquel verano, en aquellos primeros días de julio de 1947, era necesaria. Lo que hacía ahí era prepararse para el futuro. Se estaba preparando en el Majestic 12 para ser el asesor presidencial en materia de asuntos
extranjeros, mejor dicho, extraterrestres, durante las siguientes 3 décadas. Tenía que verlo todo y escuchar a todos. Estados Unidos necesitaba a un asesor presidencial para el futuro y él era el elegido. Y así fue. Por otra parte, fijaos qué interesante el tema de su trabajo en el área psicológica, porque si estaba vivo el ser y había que comunicarse con él de alguna manera, pues el área psicológica también tiene una referencia clara aquí a cualquier tipo de información que pudiera sacarse de él. Gray, con esa personalidad, podría haber sido el encargado de coordinar, de conocer de primera mano todos los estudios relacionados con los éxitos a la hora de sonsacar información a ese ser, de poder hacerlo. Era un experto a la hora de moverse entre personas, a la hora de sacar información. ¿Por qué no intentarlo con esos seres? Asombroso perfil el suyo, desde luego pareciendo de primeras, y a priori el menos interesante de todos. Y llegados a este punto, pues nos vamos a la cuarta parte de este super mega programa en 4 cachitos que he hecho para vosotros y que espero que estéis disfrutando tanto como yo y que esté teniendo también seguimiento. Vamos para allá, vamos para la cuarta parte, eso es.